Buenas noches, mi nombre es Yasabel Arias y les voy a exponer sobre lo que es el Big Data. Cuando hablamos del Big Data, hablamos de que el Big Data es un conjunto de datos complejos, extremadamente grandes, pero también hablamos que se utiliza lo que es tecnología especializada. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de procedimientos especializados en donde se analizan datos con fines de extraer datos importantes y conocimientos de valor. No solamente es esto, cuando las personas escuchamos Big Data dicen, bueno, es un almacenamiento grande, pero no. Cuando hablamos de Big Data es más allá de eso. Una de sus características generales es que se caracteriza el Big Data por la incluyente de volumen y cantidad de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la velocidad, la rapidez, la recolección de datos, lo que es la veracidad, la diferencia y los tipos de datos, ya que esta es tanto homogénea como diferente, la variabilidad precisa de los datos. También se caracteriza principalmente por las 4B. Ya no vamos a entender por qué. Cuando hablamos de las 4B hablamos de velocidad, variabilidad, hablamos de veracidad y en resumen esto es como un conjunto de herramientas en donde se trabaja el conjunto de datos, que por cierto es gigantesco, pero también es generado de gran velocidad, variabilidad, de formatos, de verificaciones de la información, ¿sí? Entonces, aquí viene. Cuando hablamos de las 4B, hablamos de velocidad, como ya lo dije, que se refiere a la gran cantidad de datos que se extraen de una información, de la central de datos, en donde hablamos también específicamente de almacenamiento. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de la rapidez en donde se genera datos, en donde se guardan datos, en donde se recopila datos. También hablamos a menudo de lo que se guardan informaciones de los pasos de datos en tiempos reales. También hablamos de la veracidad, en donde se refiere a la diversión de tipo de datos, en donde incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿y cuál es la veracidad del Big Data? Entonces ya sabemos que es una cantidad factible, en donde se considera, en donde se necesita considerar ciertas necesidades del aseguramiento de datos, en donde tienen que ser precisos y seguros. También vamos a ver esto que dicen las funciones del Big Data. Cuando hablamos del Big Data, para ser menos complejos, podemos decir que se recopilan datos de información, se recopilan grandes volúmenes de datos, diversidades, fuentes, redes sociales y mucho más. Bases de datos, sensores, muchas cosas. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de los datos de sistemas, almacenamiento de alto rendimiento, hablamos de bases de sistemas y almacenamiento distributario, hablamos del procesamiento. El procesamiento es algo que se dice de datos utilizados técnicamente como el machine, el learning y análisis de estadísticas de datos en donde se extrae la información valiosa de sí. También hablamos del análisis en donde se utilizan datos para identificar patrones de tendencias y de otras cosas más que pueden ayudar de cierta forma a tomar decisiones. Ya vemos por qué. Para las fases de un proyecto del Big Data, como nos dice aquí, utilizamos
Utilizamos obtención de datos, procesamiento de datos, limpieza de datos, análisis y recopilación de datos, utilizamos la producción de datos y la comunicación y visual, garantizada y visual de los datos. Ahorita vamos a hablar de a qué nos referimos con comunicación y visualización de datos, ¿ya? A esto nos referimos con visualización de datos. Cuando nos referimos a visualizaciones de datos, nos referimos a que muchas veces empresarialmente tienen que ser utilizados este tipo, este tipo de visualizaciones en donde nos permite más que todo eh, presentar, visualizar, y nos referimos de una forma menos compleja, en donde entendemos la representación de números y de datos. También se pueden procesar de forma objetiva, se utilizan para manejos de información de empresas, procesos, se puede visualizar de manera clara. A esto nos referimos con visualizaciones de datos. Estas herramientas también nos sirven para comprender la existencia de herramientas visuales que nos permiten comprender la graficación de datos respectivamente textuales, con numeraciones, nombres, fechas y ese tipo de cosas. A eso nos referimos con las visualizaciones de datos que tienen un parentesco así, y de diferentes formas más hay. Entonces, cuando hablamos fundamentalmente del Big Data, pues nos referimos a las empresas del mundo actual. Ahí es que vamos que la visualización de datos se utiliza para esto. Cuando hablamos que se utiliza para esto es que muchas veces las empresas necesitan o tienen un sistema de visualizaciones de datos para tener un objetivo específico en su empresa, en donde nos ayuda a tomar también decisiones así del mejoramiento, toma de decisiones, garantizaciones y optimización de recursos empresariales, si no me equivoco. Entonces también está el valor de datos. Ahí sí que es valor de datos. Valores de datos nos referimos a donde se obliga o donde se transforma en informaciones de a su vez que tienen conocimiento, que tienen acción, que tienen decisión, ¿sí? En donde el verdadero valor del Big Data es en donde se encuentra la conversación de sí mismo entre dato y dato, información práctica y a través del análisis del Big Data. También el Big Data es uno de los datos más importantes para las empresas, en donde tienen datos que se transforman en su información empresarial. Eso es lo que hablábamos de visualizaciones de datos, que el Big Data en general es lo más importante que existe en la actualidad. Como una previa conclusión de mi parte y de mi diapositiva, yo podría decir que el Big Data es un conjunto de volúmenes grandes de información en sí, en donde se maneja volúmenes, información inmensa de métodos tradicionales, vastas, entonces en donde nos permiten tomar decisiones en sí. Sí es un conjunto de datos, pero nos permite tomar la decisión de mejorar y de saber un objetivo específico. Se utilizan herramientas especializadas en herramientas de alta tecnología. ¿Por qué? Porque el Big Data es un sistema complejo porque tiene muchas conexiones de datos. En tiempo real, se guardan en tiempo real y en donde también está el motor de transacción actual, en donde el Big Data tiene una evolución importante, entera entre empresas, en donde entiende los clientes, en donde la ciencia avanza, en donde trabajan en conjunto la inteligencia artificial, en donde trabaja la personificación de la eficiencia y la creación con nuevos modelos de negocio, y ahí es cuando entra la tecnología en general. El Big Data es la cosa más impresionante que existe.
que en la actualidad es uno es uno de las cosas más importantes que se utilizan en sistemas, ya sean empresariales, ya sean de estudios, ya sea de análisis, ya sea de estudios de mercado. Entonces son súper importantes, aunque digamos, ay no, pero sí son muy importantes. Entonces de mi parte yo lo que pude apreciar es el gran interés e importancia que tiene el Big Data en la sociedad actual. Muchas veces, aunque sea un sistema de datos, nos damos cuenta que se utiliza para, se utiliza para hacer análisis, de mercadeo, de muchas cosas y también al avance de la tecnología han comenzado a trabajar también con inteligencia artificial, en donde de lo que se necesita y personificar también de forma precisa lo que se pide y se necesita teniendo un objetivo específico y claro, conciso. Entonces yo entendí de mi presentación, aunque sabemos que el Big Data es una información ya que puede ser extensa y que sabemos que en este mundo de la tecnología siempre innova y vienen cosas nuevas. Pero lo que sí sabemos es que el Big Data es un conjunto de datos que trabaja simplemente específicamente sí para tener la concluencia de datos y trabajar de forma sí. También otro dato importante del Big Data es que nos da beneficios claves del sí mismo, como la toma de decisiones, mejora, también conocimientos profundos del cliente, nos ayuda a entender mejor y comprender las referencias y las necesidades del cliente, de lo que llevan los productos, del servicio y experiencias personalizadas. También nos ayuda a optimizar los operativos de identificación y procesos internos, a optimizar la asignación de recursos y mejorar la productividad. También nos ayuda a detener la detención de fraudes y gestiones de riesgo que nos permiten identificar los patrones sospechosos en tiempo real, lo que es crucial en sectores como los financieros, como los previos a fraudes, mitigar y más, como riesgos y ese tipo de cosas. También nos da nuevas oportunidades de negocios, innovaciones, facilita la identificación de tendencias emergentes, brechas y mercados nuevos de oportunidades e ingresos, impulsados por la innovación. ¿Sí? También nos ayuda a mantener de forma proactiva en una industria como la manufactura, nos ayuda a percibir fallos en equipos, a reducir el tiempo, a reducir la inactividad, nos ayuda en los costos de mantenimiento y muchas cosas más. También nos ayuda a reducir los costos, donde nos permiten identificar áreas como la reducción de gestos sin afectar a los operadores y ese tipo de cosas. Acá también algo importante que se ha gestionado desde siempre en el Big Data, o pongamos que en la actualidad, ¿ya? En donde también se utiliza para la salud, de la predicción del brote de enfermedades, se utiliza, me imagino que se utiliza este tipo de, así, este tipo de visualizaciones de datos se utiliza en las que son las predicciones de la salud, de enfermedades, medicinas personalizadas, ese tipo de cosas, atención al paciente, farmacéuticos y finanzas, en donde en finanzas también se utiliza este tipo de visualizaciones de datos. También estamos en deten- o detectación de análisis de mercado, también utilizamos visualizaciones de datos, pienso yo, y así es. Comercio minorista, comercio electrónico, también se utiliza visualizaciones de datos.
en donde se optimiza y se personalizan las ofertas, gestiones, inventarios, optimización de cadenas, suministros, análisis, muchas cosas más. Entonces, acá también se utiliza en el sector gubernamental, como sectores públicos, ciudades inteligentes, gestiones de tráfico, energía, prevenciones del crimen, protección ambiental y asignación de recursos naturales. También en el transporte, en la logística de transporte, organizacional, de rutas, mejora la eficiencia del transporte y del seguimiento de flota. En el medio del entretenimiento, podemos decir que se ha desarrollado de forma recomendada a un contenido de análisis, de tendencia, de audiencia, de publicidad y de forma dirigida. Podría ser donde el almacenamiento, volumen, masivos de datos, pero todo siempre de manera eficaz, o sea, de manera eficaz se utiliza esto. También tenemos lo que es la seguridad y la privacidad, en donde se recolecta análisis grandes de volumen de datos, en donde a menudo sensibles plantean preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de la información, que es crucial implementar a medios robustos de la protección de datos, o sea, la ética digital. Donde se integra de análisis, en donde se extrae el valor de datos complejos de alta velocidad, en donde se requieren técnicas avanzadas de procesamiento de análisis como el HADAPOP o el Machine Learning o inteligencia artificial. Ya trabajan en conjunto, entonces es importante. También la falta de talento, la existencia de demandas, de creencias, de profesionales, de habilidades, de ciencias, de datos, de ingeniería y Big Data. Digamos que por lo general ya en la actualidad el Big Data se ha utilizado desde siempre y se está utilizando desde siempre. Entonces, se podría decir que en sí el Big Data no es solo una gran cantidad de información, no, sino que también esta es un activo estratégico para organizar, para permitir innovar, optimizar, tomar decisiones, en donde nos permite tomar decisiones inteligentes, en donde cada vez que impulsamos los datos o impulsamos alguna idea, tengamos la precisión de que va a ser conciso y que va a ser seguro. Yo creo que más por ese dato, Big Data. Y se utiliza en la actualidad porque es preciso, es considerado. Se utiliza en todos los sistemas de datos, como ya vimos en la salud, en lo público, en lo financiero, en lo empresarial, en lo ambiental, en todo se utiliza. Entonces yo creo que esto sería todo y muchas gracias.